Si puedes leer este documento en chino con fluidez, anularé el juicio y te vas libre, de lo contrario, te vas a podrir en la cárcel para siempre. Con esas palabras, el juez supremo lanzó un fajo de 48 hojas justo frente a Mike Tyson. No era un documento simple, eran escritas totalmente en chino mandarín. Cada página estaba cubierta de miles de símbolos y trazos complejos que son un dolor de cabeza incluso para los expertos. El juez lo hizo con una intención clara, quería que Tyson se viera como un ignorante ante todo el mundo. Sabía perfectamente que Mike no tenía estudios superiores y que su vida había pasado en el ring, así que un texto en un idioma tan difícil era una trampa perfecta. El plan era humillar al excampeón frente a las cámaras de televisión y los reporteros que abarrotaban la sala número 4. El documento estaba impreso en papel de alto gramaje, con los sellos oficiales del Ministerio de Justicia de China en tinta roja en la esquina superior derecha. Contenía cláusulas específicas sobre la transferencia de prisioneros y los protocolos de anulación de sentencias por fallos en el debido proceso. El juez señaló el primer párrafo del artículo 12, una sección que trataba sobre la jurisdicción territorial y la soberanía jurídica. El reto era absoluto, leer en voz alta, con la pronunciación correcta de los 4 tonos del mandarín, y luego traducir simultáneamente al inglés jurídico para que el secretario del tribunal pudiera dar fe de la exactitud de la interpretación. El juez se recostó en su silla, cruzando las manos sobre su túnica negra, convencido de que Tyson simplemente se quedaría mirando el papel en silencio antes de ser escoltado de regreso a su celda de máxima seguridad. En la primera fila de los asientos para el público, 3 traductores oficiales de la embajada, expertos en dialectos orientales, observaban la escena con absoluta incredulidad. Sabían que ese texto en particular utilizaba términos como FLDK Sin Sin, que se refiere a la ejecutabilidad de la ley, y SF-Hyoun, que trata sobre el intercambio judicial. Son conceptos que requieren años de estudio universitario. El juez repitió el desafío, asegurándose de que los micrófonos captaran cada una de sus palabras, estableciendo que cualquier error en la pronunciación o en la interpretación del significado legal invalidaría el trato de inmediato. La sala estaba en silencio total, solo interrumpido por el zumbido de los equipos de aire acondicionado y el leve sonido de los obturadores de las cámaras. Mike Tyson, vestido con un traje gris oscuro que resaltaba su imponente presencia física, no se movió durante varios segundos. Mantuvo la mirada fija en el juez antes de bajarla lentamente hacia el documento. Sus manos, que habían noqueado a los hombres más fuertes del mundo, tomaron el papel con una delicadeza sorprendente. No mostró signos de nerviosismo ni buscó ayuda en su equipo legal, que permanecía sentado a su izquierda en un estado de parálisis total. Tyson ajustó la hoja bajo la luz de la lámpara del estrado y comenzó a escanear los caracteres. El juez comenzó a cronometrar el tiempo, dándole apenas 10 minutos para completar la tarea más difícil de su vida. El documento contenía términos sobre el derecho consuetudinario y la aplicación de tratados multilaterales. El primer párrafo que Tyson debía leer comenzaba con una declaración sobre la nulidad de los actos procesales cuando existe una violación de los derechos fundamentales del acusado. El juez insistió en que no aceptaría una lectura aproximada, exigía la perfección fonética que se requiere en una corte internacional. Los presentes esperaban una reacción violenta o una queja formal por parte de los abogados defensores, alegando que el reto era injusto y fuera de toda norma legal. Sin embargo, nadie habló. La apuesta era la libertad total contra la cadena perpetua, y Tyson parecía haber aceptado los términos en el momento en que sus dedos rozaron el papel. El juez volvió a hablar, aclarando que el decreto no solo debía ser leído, sino que Tyson debía explicar la relación entre el artículo 5 del tratado y el Código Penal vigente, todo esto basándose en el texto en mandarín. Era una trampa diseñada para ser un callejón sin salida. El magistrado mencionó que este era el decreto número 88, un texto que regulaba las relaciones diplomáticas y judiciales entre ambas naciones, y que cualquier ciudadano que pretendiera la libertad bajo este estatuto debía demostrar una comprensión absoluta de sus términos. La prensa empezó a transmitir en vivo, titulando la noticia como el fin de la carrera y la libertad de Tyson, mientras el reloj del tribunal avanzaba implacable. De repente, Tyson tomó aire. Fue una inspiración profunda que ensanchó su tórax,
y antes de que el juez pudiera decir una palabra más para presionarlo, el exboxeador comenzó a hablar. Lo que salió de su boca no fue inglés, sino una cadena fluida y melódica de sonidos en mandarín. Empezó con el encabezado oficial, Fmuarren min gongewo emiwo flf sieyi. La pronunciación del tono zn fue plana y perfecta, mientras que el tono descendente de f fue ejecutado con la precisión de un profesor de lingüística de Beijing. Los traductores de la embajada se inclinaron hacia adelante, ajustándose los auriculares, sin poder creer que la entonación fuera tan exacta. Tyson no se detuvo en el título. Pasó directamente a la lectura del decreto, desglosando cada ideograma con una velocidad que sugería que no estaba simplemente reconociendo formas, sino que entendía profundamente la estructura gramatical del idioma. Leyó sobre la Zhendang Chengsu, que es el debido proceso, y explicó, todavía en mandarín, cómo la falta de pruebas presentadas en la fase inicial del juicio contra él constituía una violación directa del artículo 24 del decreto que tenía en sus manos. El juez se enderezó en su asiento, su rostro pasando de la suficiencia a una confusión absoluta. Intentó interrumpir para cuestionar un término, pero Tyson continuó con una autoridad que dominó toda la sala, citando las especificaciones sobre la custodia de evidencia y la validez de los testimonios obtenidos bajo coacción. La precisión técnica era tal que Tyson comenzó a explicar las diferencias entre el derecho civil mencionado en el texto y las aplicaciones penales en territorio extranjero. Utilizó términos como wan likuni para referirse a la infracción de derechos y sfsnza para la revisión judicial. Cada vez que terminaba una oración en chino, la traducía al inglés con una terminología legal tan refinada que superaba la capacidad de muchos de los abogados presentes en el juzgado. Explicó que el decreto establecía que, si un acusado demostraba una comprensión superior de la ley que lo juzgaba, y esta ley estaba redactada en un idioma ajeno al tribunal, el proceso debía considerarse viciado por falta de transparencia lingüística, lo que otorgaba el derecho automático al indulto. El juez golpeó levemente su mazo, no para pedir orden, sino por un tic nervioso al ver que su trampa se desmoronaba. Tyson seguía adelante, ahora analizando las cláusulas de reciprocidad internacional. Describió cómo el documento exigía que cualquier sentencia fuera ratificada por un comité de expertos bilingües, y que él, en ese preciso momento, estaba actuando como su propio perito lingüístico. La sala era un hervidero de susurros contenidos. La gente no podía entender cómo un hombre que había pasado gran parte de su vida en los gimnasios y en el ring, ahora estaba dictando una cátedra de Derecho Internacional en uno de los idiomas más difíciles del mundo. Tyson terminó la lectura de la primera página, sin que nadie se lo pidiera, pasó a la segunda, donde el texto se volvía aún más denso y técnico, tratando sobre las fianzas internacionales y los depósitos en garantía. El reto inicial del juez se había convertido en una exhibición de poder intelectual que estaba dejando al sistema legal en ridículo ante el mundo entero. Suscríbete para apoyarnos y seguir disfrutando de nuestro contenido. Tyson continuó la lectura del tercer párrafo de la página 7, donde el texto técnico del tratado se volvía significativamente más denso. Pronunció cada palabra con una colocación de voz que eliminaba cualquier rastro de duda sobre su comprensión. Los traductores de la embajada, que inicialmente pensaron que se trataría de una lectura superficial, ahora estaban revisando sus propios glosarios digitales para seguir el ritmo de Tyson. El término SF Bianlun, que hace referencia a la argumentación judicial en casos de extradición, salió de su boca con el tono descendente y ascendente exacto que requiere el mandarín estándar. En la cabina de traducción, el jefe de intérpretes se quitó los auriculares y se quedó mirando el cristal, señalando a sus compañeros que el nivel de dicción de Tyson era propio de un académico de la Universidad de Pekín. La lectura avanzó hacia el artículo número 15 del decreto. Esta sección es conocida en el derecho internacional por su ambigüedad gramatical, pero Tyson la abordó desglosando las estructuras verbales con una lógica fría. Explicó que el texto establecía una distinción clara entre la detención preventiva y el cumplimiento de condena firme, utilizando los términos YSHNGLIU y SINFACISIN. Mientras hablaba, la prensa internacional empezó a reportar que no se trataba solo de una lectura, sino de una interpretación jurídica en tiempo real. Los periodistas en la sala, que habían llegado esperando ver un fracaso rotundo,
ahora escribían sobre la transformación de un hombre que estaba desmantelando décadas de prejuicios con cada sílaba. El juez supremo intentó buscar un error en la postura o en la mirada de Tyson, pero solo encontró una concentración absoluta. El magistrado empezó a hojear su propia copia traducida del documento, tratando de encontrar una trampa fonética o una palabra que Tyson pudiera pronunciar mal. Se detuvo en el término guojizuan, que significa soberanía nacional, esperando que los tonos se mezclaran y perdieran sentido. Sin embargo, Tyson pronunció la frase con una claridad que resonó en los micrófonos de alta fidelidad instalados en el estrado. El silencio en el resto de la sala era tal que el único sonido era la voz de Tyson y el paso de las hojas de papel. Al llegar a la mitad del documento, Tyson hizo una pausa de apenas 2 segundos para ajustar el ángulo del papel bajo la luz. Retomó la lectura abordando las cláusulas de nulidad procesal. Explicó ante el tribunal, alternando el mandarín con una traducción técnica al inglés, que el artículo 20 del decreto obligaba a que todas las pruebas presentadas contra un ciudadano extranjero fueran validadas por una comisión bilingüe independiente. Señaló el carácter buxiao, que significa inválido, y lo vinculó con la falta de transparencia en la cadena de custodia de su propio caso. La precisión era tan alta que el secretario de la Corte dejó de transcribir por un momento, simplemente asimilando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El público en la sala, compuesto por abogados de alto nivel, observadores de derechos humanos y ciudadanos comunes, no apartaba la vista de Tyson. El cambio en el ambiente era palpable. La atmósfera de juicio punitivo se había transformado en una clase magistral de derecho comparado. El juez, cuya expresión de suficiencia había desaparecido por completo, ahora mostraba signos visibles de sudor en la frente. Sus manos, que antes sostenían el mazo con autoridad, ahora estaban entrelazadas con fuerza, mostrando nudillos blancos. El pánico del magistrado no era solo por la posibilidad de que Tyson ganara el reto, sino por la humillación de haber propuesto un desafío que el acusado estaba superando con una superioridad intelectual aplastante. Tyson entró en el bloque final del documento, la sección que trata sobre los protocolos de liberación inmediata en caso de errores en la jurisdicción territorial. En este punto, el texto utiliza caracteres del chino clásico que son extremadamente difíciles de interpretar para personas que no han estudiado literatura antigua o derecho especializado. Tyson leyó los caracteres Li Ji Si Fang con una autoridad que no admitía réplica. Explicó que estos términos significaban liberación inmediata y que, según la estructura gramatical del decreto, no estaban sujetos a la discreción del juez si se cumplían las condiciones de competencia lingüística que él acababa de demostrar. Los traductores oficiales confirmaron mediante señas al secretario del tribunal que cada una de las interpretaciones de Tyson era correcta al 100%. No había ni una sola distorsión en el significado ni una sola falla en la fonética. El juez, viendo que el tiempo reglamentario de 10 minutos todavía no se cumplía y que Tyson ya estaba por terminar las 48 páginas, comenzó a revisar desesperadamente las notas al pie de página del documento para intentar interrumpirlo con alguna pregunta técnica. Pero Tyson no le dio oportunidad. Siguió adelante, analizando la cláusula de reciprocidad que impedía que este mismo juicio fuera repetido en el futuro bajo los mismos cargos. En la sección final de las conclusiones, el documento redactado en Pekín establecía los procedimientos para el cierre definitivo del acta procesal. Tyson elevó ligeramente el volumen de su voz para asegurarse de que cada palabra fuera captada por los sistemas de grabación del Estado. Pronunció la frase Fiun Huedin Sizuzde, indicando que la decisión del tribunal, tras este reto, debía ser definitiva e inapelable. La seguridad con la que Tyson manejaba el vocabulario jurídico dejó claro que no era un conocimiento improvisado, sino el resultado de miles de horas de estudio en la soledad de su celda, devorando textos que todos los demás consideraban irrelevantes para un hombre de su perfil. El magistrado, ahora completamente pálido, se hundió en su silla de cuero. La prensa ya estaba publicando titulares sobre el prodigio lingüístico de Tyson y el colapso del sistema legal ante la inteligencia de un boxeador. El prejuicio de la fiera sin educación se estaba rompiendo en 1000 pedazos en cadena nacional. Tyson llegó a la última línea de la última página. El carácter final del decreto era znojie, que significa finalización o conclusión. Tyson pronunció esta última sílaba con una entonación perfecta,
dejando que el sonido vibrara en los micrófonos antes de que el silencio volviera a apoderarse de la sala. Cuando Tyson terminó, bajó el documento y lo colocó suavemente sobre la mesa frente a él. Miró directamente a los ojos del juez, quien no pudo sostenerle la mirada por más de un segundo. El impacto de la demostración fue tan profundo que nadie en el público se atrevió a aplaudir ni a hablar. El eco de la última sílaba parecía seguir flotando entre las paredes de mármol del juzgado, sellando el fin de una era de subestimación. Tyson permaneció inmóvil, con la misma cara de piedra con la que empezó, esperando que el juez cumpliera su palabra y firmara la anulación del juicio tal como lo había prometido ante todo el mundo. El juez supremo se puso de pie de forma abrupta, con el rostro congestionado y las manos temblando de rabia. No esperó ni un segundo para descargar el mazo de madera contra la base circular del estrado. El sonido fue seco y violento, multiplicándose por la acústica de la sala hasta que el eco golpeó las paredes de mármol. «Es un truco», bramó el magistrado con una voz que se quebró por la indignación. «Es una farsa montada para burlarse de este tribunal y de todo el sistema judicial». El juez no podía aceptar lo que acababa de ocurrir frente a sus ojos y ante las cámaras de televisión. Para él, Mike Tyson seguía siendo el mismo hombre que los medios habían retratado durante décadas, una fuerza de la naturaleza carente de intelecto, un individuo cuya única capacidad era la de destruir físicamente a otros. Verlo ahora, dominando un documento jurídico en chino mandarín con una fluidez técnica perfecta, era una ofensa personal que no estaba dispuesto a tolerar. El magistrado acusó a la defensa de haber filtrado el documento semanas antes del juicio. Aseguró, sin presentar prueba alguna, que Tyson había pasado meses memorizando sonidos fonéticos como si fuera un actor ensayando una obra de teatro, sin comprender realmente una sola palabra de lo que estaba diciendo. «Es una memorización barata», gritó el juez mientras señalaba a Tyson con el dedo índice. «Usted no sabe nada de leyes ni de idiomas orientales. Usted simplemente ha repetido ruidos que le enseñaron para engañar a la opinión pública y forzar una liberación que no merece». En ese momento, la sala de justicia se dividió. Una parte del público comenzó a murmurar, influenciada por la narrativa de que Tyson era incapaz de tal hazaña intelectual, mientras que los traductores oficiales permanecían en silencio, sabiendo que la precisión de Tyson no podía ser fruto de una simple repetición mecánica. La tensión en el juzgado subió de nivel cuando el abogado defensor de Tyson intentó intervenir para recordar al juez su promesa pública de anular el juicio. El magistrado lo mandó callar con un nuevo golpe de mazo, todavía más fuerte que los anteriores. «No voy a firmar nada basado en un espectáculo de circo», sentenció el juez. «Mi palabra fue empeñada bajo la premisa de una capacidad real, no de un truco de memoria. El sistema legal no puede ser derrotado por una actuación». El magistrado estaba acorralado por su propio ego. Si permitía que Tyson saliera libre en ese momento, admitiría que un hombre al que él consideraba inferior le había ganado la partida en su propio terreno. La percepción sistémica de Tyson como un bruto era el pilar que sostenía la autoridad del juez en ese caso, y no iba a dejar que se derrumbara tan fácilmente. En un acto de desesperación total por retenerlo y demostrar que Tyson era un fraude, el juez decidió elevar la apuesta a un nivel que nadie en la historia legal del país había visto. Se inclinó sobre el estrado, mirando fijamente a Tyson a los ojos, buscando cualquier rastro de miedo o duda. Si de verdad es el prodigio que intenta aparentar, si de verdad entiende la estructura de los idiomas y no solo repite sonidos como un animal entrenado, entonces demuéstremelo ahora mismo, desafió el magistrado. El juez ordenó al secretario que trajera una lista de 15 idiomas diferentes, incluyendo lenguas complejas como el árabe, el ruso, el japonés y varios dialectos africanos y europeos. El nuevo reto era directo y brutal. Tyson debía explicar cómo se solicita formalmente un indulto jurídico en cada una de esas 15 lenguas, detallando las cláusulas de derecho internacional que correspondieran. El juez estaba convencido de que este era el fin del camino para Tyson. Nadie, absolutamente nadie, podría memorizar 15 solicitudes de indulto diferentes en idiomas tan distintos entre sí sin tener un conocimiento profundo y real de la lingüística. El magistrado pensaba que Tyson finalmente se quebraría, que admitiría su derrota o que guardaría un silencio que confirmaría sus sospechas de fraude. La prensa empezó a escribir febrilmente sobre el giro inesperado del juicio.
Los titulares cambiaron de nuevo, sugiriendo que Tyson había sido atrapado en su propia mentira. El ambiente en la sala era eléctrico, la gente contenía la respiración esperando la reacción de Mike. El juez se sentó de nuevo, cruzó los brazos y mostró una pequeña sonrisa triunfal, creyendo que había recuperado el control de la situación y que Tyson regresaría a su celda esa misma tarde, humillado y derrotado para siempre. Suscríbete para apoyarnos y seguir disfrutando de nuestro contenido. El magistrado no permitió que el silencio durara demasiado tiempo tras lanzar el nuevo desafío. Con un gesto seco, ordenó al secretario del tribunal que habilitara una pantalla electrónica situada a un costado del estrado para que todos los presentes, incluyendo a los miembros de la prensa, pudieran observar la lista oficial de los 15 idiomas seleccionados para esta prueba definitiva. El juez fue extremadamente específico en sus instrucciones, no aceptaría una traducción literal o simplificada de la palabra libertad. Exigía que Mike Tyson articulara la fórmula jurídica exacta para solicitar un indulto oficial ante la máxima autoridad de cada nación representada en la lista. El reto incluía idiomas con estructuras gramaticales y tradiciones legales radicalmente opuestas, abarcando desde el árabe y el ruso hasta el japonés, el alemán, el francés, el portugués, el italiano, el griego, el hindi, el turco, el suajili, el coreano, el neerlandés, el hebreo y el vietnamita. El juez aclaró que la demostración técnica debía incluir el uso correcto de los términos legales específicos. Explicó que en árabe, Tyson debía presentar un iltima salafu, siguiendo los protocolos de la jurisprudencia correspondiente. En ruso, la gramática del odataistvo o pomilovani debía ser perfecta, respetando las declinaciones que rigen los documentos oficiales administrativos. En el caso del japonés, el desafío era todavía más complejo, ya que la solicitud de un onsa requiere obligatoriamente el uso del lenguaje honorífico conocido como keigo, un nivel de formalidad lingüística que incluso muchos ciudadanos nativos tienen dificultades para dominar en contextos jurídicos. El magistrado enfatizó que cualquier error en la pronunciación de los tonos o en la estructura sintáctica de estas peticiones sería interpretado como un fracaso total de la prueba, lo que resultaría en la ratificación inmediata de la sentencia original de prisión. Los abogados defensores de Tyson se pusieron de pie de inmediato, con los rostros pálidos por la sorpresa. El abogado principal golpeó la mesa con la palma de la mano y presentó una objeción formal, argumentando que este requerimiento no tenía precedentes en la historia judicial del país y que superaba con creces los estándares de cualquier examen de traducción certificado a nivel internacional. Declararon que el tribunal estaba exigiendo a su cliente una capacidad políglota que ni siquiera los mejores intérpretes de las Naciones Unidas poseen de forma simultánea. Sin embargo, el juez rechazó la objeción con un movimiento de mano impaciente y advirtió que no permitiría más interrupciones. Sentenció que, si Tyson no comenzaba la demostración en ese mismo instante, se daría por concluida la sesión y se procedería a la firma de los documentos de ingreso a la penitenciaría. La sala de justicia se sumergió en un estado de incredulidad absoluta. Los traductores oficiales que trabajaban para el Estado intercambiaron miradas de asombro, en voz baja, comentaron que ellos mismos solo podrían cubrir con solvencia técnica 3 o 4 de los idiomas de la lista. La prensa internacional ajustó sus lentes hacia el acusado, esperando captar el primer signo de rendición. Los reporteros escribían rápidamente en sus dispositivos que Tyson se encontraba ante una pared imposible de superar, una segunda sentencia diseñada específicamente para condenarlo mediante la exposición de sus límites intelectuales. La temperatura en el lugar parecía haber subido debido a la tensión acumulada, mientras el secretario del tribunal preparaba los sellos oficiales, convencido de que la libertad de Tyson era ahora una imposibilidad matemática y lingüística. A pesar de la magnitud del reto, Mike Tyson no mostró ninguna reacción física de alarma. Se mantuvo sentado con la espalda completamente recta, los hombros relajados y las manos entrelazadas sobre la mesa de la defensa. Su mirada permaneció fija en la pantalla que mostraba la lista de idiomas, recorriendo cada nombre con una calma que desconcertaba tanto al juez como al público. No buscó el consejo de sus representantes legales ni solicitó tiempo adicional para reflexionar. Su quietud era total, una inmovilidad que no reflejaba derrota, sino una capacidad de procesamiento de información que nadie en la sala podía comprender.
Para muchos de los observadores, esa tranquilidad era el preludio de un colapso inminente, pero para quienes conocían su disciplina en el entrenamiento, era la señal de que estaba listo para entrar en acción. El reto implicaba conocer matices legales muy finos, como la diferencia entre un indulto por gracia, una conmutación de pena y una amnistía oficial. En alemán, el Gnadengesuch tiene reglas sintácticas propias, mientras que en neerlandés el Gratiebezug exige una terminología específica. En turco, la Aftalevi requiere una construcción inversa, y en suajili, el Ombilamsamaa depende de prefijos verbales que indican la naturaleza oficial de la petición. El juez miró su reloj de pulsera y anunció que el tiempo de espera había terminado. Ordenó que se activara el micrófono principal de la mesa de Tyson y le exigió que comenzara de inmediato con el primer idioma, el árabe. Toda la sala contuvo el aliento, esperando ver cómo el hombre que había desafiado al sistema llegaba finalmente a su límite definitivo frente a la complejidad del mundo. Tyson se inclinó hacia el micrófono con una parsimonia que desesperó al magistrado. No hubo una consulta con sus abogados ni una solicitud de clemencia por la dureza del nuevo requerimiento. Su respuesta fue un simple asentimiento de cabeza. Mientras el juez ajustaba sus anteojos para observar la pantalla, el silencio en la sala permitió que la mente de Tyson se trasladara a las paredes de concreto de la prisión de Indiana, donde todo este proceso de aprendizaje había comenzado años atrás. No fue un milagro, fue el resultado de una rutina de estudio obsesiva desarrollada en la más absoluta soledad. En ese entorno, donde el tiempo se mide por el ruido de las rejas y el cambio de guardia, Tyson encontró en la biblioteca de la prisión un refugio que nadie esperaba que utilizara. Los guardias del centro penitenciario solían pasar frente a su celda y verlo rodeado de montones de papeles y libros con lomos desgastados. Para ellos, esos objetos eran basura, restos de donaciones de universidades que nadie más quería leer. Se burlaban de él, comentando en los pasillos que el excampeón mundial de los pesos pesados estaba perdiendo el juicio al intentar descifrar diccionarios de árabe clásico y tratados de gramática rusa. Los oficiales de custodia veían a un hombre que solo sabía pelear, una máquina de demolición física que, según su lógica, no tenía la capacidad de retener una estructura sintáctica compleja. Le dejaban los libros más técnicos pensando que se rendiría pronto, pero Tyson los devoraba noche tras noche bajo la luz tenue de una bombilla de bajo vataje. Su método de estudio era sistemático. Empezaba por la fonética, repitiendo los sonidos en voz baja hasta que las cuerdas vocales se acostumbraban a las vibraciones que no existen en el idioma inglés. Luego pasaba a la gramática comparada, entendiendo cómo los verbos cambiaban de forma según el contexto legal. Se enfocó específicamente en el lenguaje de los derechos humanos y el derecho penal internacional, consciente de que su propia vida dependía de entender los tecnicismos que lo mantenían encerrado. Mientras los demás reclusos pasaban el tiempo en el patio o viendo televisión, Tyson se encerraba en su celda con manuales de japonés avanzado y guías de conversación en suajili. Aprendió a identificar los radicales de los caracteres chinos y la lógica detrás de las declinaciones del alemán más rancio. El contraste era total. En los informes diarios de conducta, los guardias escribían que el interno se mantenía tranquilo y distraído con lecturas irrelevantes. Lo que ellos veían como una distracción era en realidad un entrenamiento intelectual tan intenso como sus sesiones de preparación en el gimnasio antes de una pelea por el título mundial. Tyson no solo leía, analizaba. Desmontaba las frases y las volvía a armar en su cabeza. Utilizaba las paredes de su celda para trazar mapas mentales invisibles que conectaban las raíces latinas con las lenguas romances. Los libros de texto, muchos de ellos con páginas amarillentas y portadas desprendidas por el uso, se convirtieron en su única conexión con un mundo de libertad que el sistema intentaba arrebatarle para siempre. Nadie en la administración de la prisión informó sobre este avance. Para el sistema penitenciario, Tyson era un número de serie con antecedentes de violencia, no un políglota en potencia. Esta falta de observación deliberada fue lo que permitió que su conocimiento creciera sin interferencias externas. Los tratados lingüísticos que los guardias consideraban basura fueron las herramientas con las que Tyson forjó una nueva identidad. No necesitaba profesores de élite ni laboratorios de idiomas caros.
Tenía el tiempo, el silencio y una voluntad de hierro para demostrar que su mente no podía ser encarcelada. Cada noche de insomnio se convertía en una oportunidad para dominar un nuevo dialecto, una nueva forma técnica de pedir justicia. De vuelta en la sala del tribunal, el juez carraspeó para romper el silencio, impaciente por ver el primer error de bulto. No entendía que Tyson no estaba improvisando nada. El hombre que estaba frente a él no era la caricatura mediática que el magistrado tenía construida en su cabeza. Era un erudito que se había formado en las condiciones más duras posibles, utilizando los recursos que la sociedad había desechado. Los abogados de la acusación se reclinaron en sus sillas, esperando que el primer intento en árabe fuera un desastre total de pronunciación. Pero Tyson ya había pasado por este escenario miles de veces en su celda. Había visualizado este momento exacto, donde el conocimiento puro sería su única vía de escape real ante el tribunal. Tyson colocó sus manos sobre el borde de la mesa y se preparó para pronunciar la primera frase en árabe. Tenía en mente el artículo específico del Código Penal Internacional que regula el indulto por méritos intelectuales y conducta ejemplar. Sabía que la precisión no era negociable bajo ninguna circunstancia. En la soledad de su celda, había comprendido que cada idioma es una puerta y que el juez le estaba entregando, sin saberlo, las llaves de todas ellas. El murmullo de las celdas, el sonido de los libros pasando sus páginas y el desprecio de sus captores se condensaron en un solo objetivo. Con la mirada fija en el estrado, Mike Tyson se dispuso a iniciar la demostración lingüística más impactante de la historia judicial moderna, sabiendo que cada sílaba pronunciada sería un golpe directo a la estructura de un sistema legal que lo quería derrotar basándose en su supuesta falta de educación y cultura. Suscríbete para apoyarnos y seguir disfrutando de nuestro contenido. Tyson inició con el árabe. Su voz sonó profunda y clara, llenando el espacio con los sonidos guturales característicos de esa lengua milenaria. Pronunció Iltima Salafu con una articulación técnica que dejó a los expertos en la sala sin palabras. No solo tradujo el concepto, sino que estructuró la petición siguiendo los protocolos más estrictos del derecho islámico clásico, mencionando la base legal necesaria para una conmutación de pena por conducta meritoria. Los sonidos de la af y la ain fueron ejecutados con una limpieza y una vibración que rara vez se escucha en hablantes no nativos. El juez intentó encontrar una falla en el ritmo o en la entonación, pero Tyson mantuvo una cadencia constante, sin pausas para pensar, como si estuviera leyendo perfectamente un texto invisible grabado en su mente desde hacía muchos años atrás. Inmediatamente después, sin esperar permiso del tribunal, Tyson pasó al ruso. El cambio de fonética fue radical y agresivo. La suavidad de las vocales árabes dio paso a la dureza de las consonantes eslavas y a las sibilantes propias del este. Tyson formuló el Odataistvo o Pomilovani con una precisión gramatical absoluta que desafiaba toda lógica. Utilizó correctamente los casos gramaticales complejos, específicamente el genitivo y el dativo requeridos para los cargos administrativos oficiales en la Federación Rusa. Su autoridad al hablar era tal que los guardias de seguridad, que minutos antes se burlaban de sus libros, ahora se mantenían totalmente rígidos, incapaces de procesar que el prisionero que vigilaban poseía esa capacidad intelectual oculta tras su imponente fachada física. La prensa internacional, que buscaba documentar la caída final de Tyson, cambió su postura en segundos. Los reporteros gráficos dejaron de buscar la mueca de derrota y capturaron la intensidad eléctrica en los ojos de Tyson. Los periodistas de las grandes cadenas, que transmitían en directo para millones de personas, susurraron a sus micrófonos que presenciaban un milagro intelectual sin precedentes en la historia judicial moderna. No era solo un hombre defendiendo su libertad, era un individuo destruyendo un estigma global a través del conocimiento puro. Los titulares digitales se actualizaban cada minuto, describiendo la demostración como una exhibición de poder mental que superaba cualquier logro deportivo previo del excampeón mundial, elevándolo a una categoría humana nueva. El juez supremo permanecía inmóvil en su estrado de madera oscura. Sus manos, que antes jugueteaban con el mazo de forma nerviosa, ahora estaban totalmente crispadas sobre la mesa. El magistrado se dio cuenta de que el reto de los 15 idiomas no sería el final de Tyson, sino el inicio de su propio colapso profesional y moral.
Cada frase en un idioma nuevo erosionaba la legitimidad del juez como autoridad imparcial. La trampa diseñada para humillar a Tyson se había transformado en una jaula de la que el representante del sistema no podía escapar sin admitir su propio prejuicio institucional. Si lo interrumpía ahora, parecería un acto de censura injustificada; si lo dejaba continuar, permitía que el acusado ganara una batalla definitiva sobre la cual ya no tenía control. Tyson continuó hacia el tercer idioma de la lista, el japonés. Aquí, la dificultad técnica subió un escalón por las reglas de etiqueta y honor. La solicitud de onsa requiere una estructura jerárquica muy específica, donde el hablante debe situarse en una posición de respeto absoluto mediante verbos auxiliares complejos que denotan humildad. Tyson no cometió ni un solo error en el uso del keigo, el lenguaje honorífico más exigente del mundo. Su pronunciación era plana y rítmica, respetando escrupulosamente los tiempos de las vocales largas y las pausas necesarias. Los traductores de la corte confirmaron que la estructura jurídica presentada por Tyson era impecable, citando los artículos específicos de la Constitución japonesa que permiten el indulto por méritos excepcionales realizados en el extranjero. El ambiente en la sala ya no era el de un juicio penal rutinario. Se sentía como una ceremonia solemne o un congreso internacional de lingüística aplicada donde Tyson era el ponente principal. Su autoridad emanaba del conocimiento, silenciando cualquier crítica previa de los fiscales. El juez miraba la lista de idiomas restantes con desesperación. Quedaban 12 lenguas en la pantalla, y Tyson no tenía intención de detenerse ni de pedir agua. Su resistencia mental era idéntica a la resistencia física que lo hizo famoso. El magistrado comprendió que había cometido el error fatal de subestimar el intelecto humano cuando se combina con la disciplina del aislamiento, y que esa tarde las reglas del juego habían cambiado para siempre a favor del hombre de Brooklyn. Tyson se preparó para el cuarto idioma, el alemán, con la determinación necesaria para consolidar una victoria histórica. Tyson continuó con el alemán sin permitirse un segundo de distracción. El término Gnadengesuch salió de su boca con la contundencia necesaria, respetando la estructura compleja de los sustantivos compuestos. Explicó ante el tribunal que en el sistema legal de Alemania, esta petición no es un derecho procesal ordinario, sino un acto de gracia soberana que debe dirigirse al Ministerio de Justicia o al presidente federal, dependiendo de la jurisdicción del delito. Detalló que la sintaxis alemana exige colocar el verbo al final de las cláusulas subordinadas en este tipo de solicitudes oficiales, una regla que Tyson cumplió con una exactitud que dejó al equipo de fiscales revisando sus apuntes de derecho comparado. La seguridad con la que manejaba la gramática germánica demostraba que su estudio no había sido superficial, sino una inmersión profunda en la lógica administrativa de cada nación. Inmediatamente después, Tyson pasó al hindi, uno de los idiomas más hablados del mundo pero con una fonética extremadamente difícil para un hablante de inglés. Articuló la frase chama ya chana con la vibración correcta de las consonantes aspiradas. No se detuvo ahí, explicó que en la India, el poder de indulto está regulado por el artículo 72 de la Constitución Nacional. Tyson describió cómo la petición debe presentarse ante el presidente y cómo el lenguaje utilizado debe reflejar un arrepentimiento formal y una base sólida de rehabilitación. La precisión de sus tonos al pronunciar las raíces sánscritas del vocabulario legal indio causó un murmullo de incredulidad entre los periodistas asiáticos presentes en la sala, quienes empezaron a enviar despachos urgentes sobre la capacidad cognitiva superior que el acusado estaba exhibiendo. El desafío avanzó hacia el turco, un idioma aglutinante donde las palabras se construyen añadiendo sufijos a una raíz central. Tyson pronunció Aftalebi y explicó la estructura necesaria para que una solicitud de este tipo sea procesada por el Ministerio de Justicia en Ankara. Detalló que, en la gramática turca, la posición de los sufijos determina la jerarquía de la petición y que cualquier error en la armonía vocálica invalidaría el documento en un contexto real. El juez supremo, sentado en su estrado, comenzó a mostrar signos físicos de agotamiento mental. Su rostro estaba tenso y sus ojos se movían rápidamente de Tyson a la pantalla, buscando desesperadamente un punto donde la demostración fallara, pero la corriente de información técnica era constante e impecable. Tyson saltó entonces al suajili, representando la tradición legal de África Oriental.
Pronunció la fórmula Om Bilam Samaa con la cadencia rítmica característica de las lenguas bantúes. Explicó que en países como Kenia o Tanzania, el concepto de indulto tiene raíces tanto en el derecho consuetudinario como en el sistema colonial heredado. Tyson detalló cómo la estructura de clases verbales en el suajili debe ajustarse para dirigirse a una autoridad estatal, utilizando prefijos específicos que denotan el carácter oficial de la comunicación. Esta parte de la demostración fue especialmente reveladora, ya que mostró que Tyson no solo conocía los idiomas, sino que había estudiado la historia de los sistemas legales globales para entender por qué las palabras se usaban de esa manera. La tensión en la sala se volvió insoportable cuando Tyson abordó el vietnamita, un idioma tonal donde el significado de una palabra cambia completamente según la inclinación de la voz. Con una cara de piedra absoluta, ejecutó la frase sin ansa utilizando los 6 tonos del dialecto del norte con una precisión quirúrgica. Explicó que en el sistema vietnamita, la solicitud de indulto debe seguir un protocolo de respeto extremo hacia el Consejo de Estado. Los traductores de la corte informaron por escrito al secretario que la pronunciación era perfecta, lo que significaba que Tyson poseía un control auditivo y vocal que escapaba a cualquier explicación convencional para un hombre de su formación previa. El registro oficial de la corte, que grababa cada palabra para la posteridad, se estaba convirtiendo en un documento histórico que invalidaba cualquier argumento sobre la supuesta incapacidad de Tyson. El juez veía cómo su poder se evaporaba con cada segundo que pasaba. Sus manos, que antes sostenían el mazo con arrogancia, ahora estaban escondidas bajo el estrado para ocultar un temblor evidente. Cada explicación técnica de Tyson sobre la raíz de los dialectos y su aplicación jurídica funcionaba como una prueba irrefutable contra la credibilidad del magistrado. El sistema legal, representado por el juez, había intentado usar el lenguaje como una trampa mortal, pero ahora era Tyson quien dominaba ese lenguaje para exponer la fragilidad de sus captores. La prensa ya no lo miraba como a un convicto, sino como a una autoridad académica que estaba dictando una sentencia moral contra el tribunal. La sala estaba en un silencio tan profundo que el sonido de la respiración de Tyson entre cada idioma se escuchaba con total claridad por los altavoces de seguridad. Tyson pasó al hebreo, pronunciando Bakasat Chanina y vinculando la solicitud con las leyes de indulto presidencial en Israel. Explicó la importancia de la raíz trilítera en la construcción de los verbos legales y cómo el contexto histórico del derecho hebreo influye en la redacción de las peticiones actuales. Luego, sin pausa, se movió hacia el griego moderno, articulando aitis y charitos y detallando la herencia del derecho romano-bizantino en la estructura actual de las Cortes de Atenas. La rapidez con la que su cerebro cambiaba de un sistema de escritura y de una lógica gramatical a otra era algo que nadie en el juzgado había presenciado jamás. El juez cerró los ojos por un momento, dándose cuenta de que ya no tenía ninguna herramienta legal para detener lo que estaba ocurriendo. La evidencia de la genialidad de Tyson era tan masiva que cualquier intento de descalificarla en ese punto parecería un acto de locura o de una corrupción desesperada. La última parte de la demostración lingüística estaba por comenzar, y el destino del juicio ya no estaba en las manos del juez, sino en las palabras que Tyson seguía pronunciando con una autoridad divina. Suscríbete para apoyarnos y seguir disfrutando de nuestro contenido. Tyson cerró la lista de idiomas abordando el italiano y el portugués con una fluidez que eliminó cualquier rastro de duda que pudiera quedar en la sala. Pronunció la richiesta di grazia ante el tribunal italiano, explicando que esta medida es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República según el artículo 87 de su Constitución. Detalló que el lenguaje debe ser formal pero apelando a razones humanitarias específicas. Inmediatamente después, sin tomar aire, pasó al portugués para formular un pedido de indulto bajo las leyes de Brasil, aclarando que, a diferencia de otros países, el indulto allí puede ser colectivo o individual y requiere un decreto presidencial refrendado por el Ministerio de Justicia. Su pronunciación de las vocales nasales fue perfecta, un detalle técnico que solo los hablantes nativos o los estudiantes más avanzados logran dominar tras años de práctica constante. Finalmente, Tyson llegó a la 15ª lengua, el coreano. La sala estaba en un estado de trance. Tyson articuló la palabra Samyeon con una claridad que hizo que el representante de la Embajada de Corea del Sur,
que se encontraba entre el público como observador, se enderezara en su asiento con un gesto de respeto involuntario. Tyson no se limitó a la palabra, explicó la estructura jerárquica de la solicitud y cómo el sistema legal coreano valora la rehabilitación demostrada a través del estudio académico. Al pronunciar la última sílaba del coreano, Tyson bajó los ojos hacia el cronómetro de la pared del juzgado. Había completado el desafío masivo en menos tiempo del que el juez le había otorgado originalmente para una sola página de texto. El silencio que siguió a su intervención fue total, una calma que hiela la sangre porque no era el silencio de la espera, sino el de una derrota absoluta por parte de quienes intentaron tenderle la trampa. Tyson no mostró fatiga. No buscó el vaso de agua que sus abogados le ofrecieron, ni se secó un sudor que no existía. Se mantuvo en su posición, con la espalda recta y la mirada fija en el estrado. Los traductores oficiales del Estado, tras una breve consulta, entregaron un informe por escrito al secretario del tribunal. El secretario leyó el documento en voz baja y luego asintió hacia el juez. El informe confirmaba que Mike Tyson había superado el reto con una precisión técnica y fonética del 100% en cada una de las 15 lenguas. En ese momento, la atmósfera del juzgado cambió de forma definitiva. La prensa internacional ya no estaba grabando a un prisionero, sino a un hombre que acababa de realizar una hazaña intelectual sin precedentes. Tyson se puso de pie lentamente, ajustando su traje gris. Miró directamente al juez supremo, quien permanecía hundido en su silla, con el rostro pálido y los ojos vacíos. En un momento de confrontación directa, Tyson rompió su silencio fuera del reto lingüístico. Su voz era tranquila, pero tenía una autoridad que hizo que nadie en la sala se atreviera a moverse. Explicó ante el tribunal que el conocimiento había sido su única arma efectiva ante un sistema que lo quería derrotar desde el principio. Afirmó que el juez y los fiscales habían apostado por su ignorancia, creyendo que su pasado y su imagen pública lo condenaban a ser una fiera sin capacidad de raciocinio. Tyson reveló que mientras el sistema se esforzaba en vigilar sus movimientos físicos y en contar los días de su condena, él se había dedicado a reconstruir su arquitectura mental en la oscuridad de su celda. Explicó con una lógica aplastante que el sistema legal utiliza un lenguaje complicado y barreras lingüísticas para excluir a las personas que considera inferiores. Dijo que él decidió aprender esas lenguas no por amor al arte, sino como una estrategia de guerra intelectual. Al dominar los idiomas de sus captores y las leyes de las naciones más poderosas, Tyson había despojado al juez de su herramienta de control más importante, el monopolio del saber. Reveló que su disciplina mental era el resultado de una decisión consciente de no permitir que su mente fuera encarcelada junto con su cuerpo. Esta declaración impactó en los cimientos del juzgado de una manera que ningún golpe físico habría logrado. Los guardias de seguridad, que solían verlo como un objeto de custodia, ahora lo miraban con un temor nuevo, el temor que se le tiene a una mente que no se puede comprender ni predecir. No había espacio para la duda. La demostración había sido tan vasta y profunda que la etiqueta de fiera sin educación que el sistema le había impuesto quedó completamente destruida. Tyson demostró tener una mente superior a la de todos sus captores juntos, incluyendo al juez, a los fiscales y a los expertos que el Estado había contratado para evaluarlo. Su capacidad de procesamiento, su retención de datos técnicos y su dominio de la fonética global eran pruebas irrefutables de una inteligencia que el sistema había intentado ignorar por conveniencia. El juez, acorralado por sus propias palabras y por la evidencia masiva registrada en las actas oficiales de la corte, no tenía forma de invalidar lo que acababa de suceder. El hombre que intentaron ridiculizar frente a la prensa mundial ahora se erguía como el único individuo con verdadera autoridad moral e intelectual en la sala. Tyson terminó su intervención diciendo que el verdadero poder no reside en quien dicta la sentencia, sino en quien posee el conocimiento para anularla. Miró al secretario del tribunal y le pidió que registrara sus palabras como parte de la declaración final. La tensión en la sala era insoportable. La gente se daba cuenta de que las reglas del sistema legal habían sido hackeadas por la disciplina de un solo hombre. El juez supremo, cuya credibilidad estaba ahora en el punto más bajo de su carrera, evitó mirar a las cámaras de televisión. Sabía que cada palabra de Tyson era un clavo más en el ataúd de su poder sobre el acusado. La confrontación había terminado, y la victoria de Tyson era total,
dejando al tribunal en un estado de parálisis administrativa y ética. El silencio en la sala número 4 alcanzó un punto de presión técnica absoluta. El juez supremo permaneció inmóvil durante 60 segundos exactos, con la mirada clavada en el acta de color marfil que el secretario del tribunal había colocado sobre su escritorio. Este documento, identificado con el Código de Registro Administrativo Judicial 99-AF, era la orden de excarcelación por resolución judicial inmediata. El magistrado sabía que cada segundo de demora estaba siendo transmitido en vivo a nivel global, y que cualquier intento de dar marcha atrás invalidaría su propia autoridad y lo expondría a cargos por prevaricación y perjurio. El registro oficial de la Corte ya había indexado las pruebas de capacidad lingüística de Mike Tyson, y los traductores habían firmado el certificado de validación técnica número 402, confirmando que el reto había sido superado sin margen de error. El secretario del tribunal, un hombre de carrera con 20 años de servicio, deslizó el bolígrafo de tinta negra hacia la mano derecha del juez. No hubo palabras de aliento ni instrucciones adicionales, el procedimiento legal era ahora automático y obligatorio. El juez supremo tomó el bolígrafo con los dedos rígidos. Su rostro, que al inicio del juicio mostraba una seguridad arrogante, ahora presentaba una palidez cenicienta y gotas de sudor que bajaban por sus sienes. El magistrado leyó las primeras líneas del acta en voz baja, asegurándose de que la base legal citada fuera el artículo 112 del Código de Procedimiento Penal, el cual permite la anulación de una sentencia cuando el acusado demuestra una competencia que invalida los fundamentos del juicio original. El texto del acta especificaba que, tras superar un desafío de 15 idiomas extranjeros propuesto por el propio tribunal, el Estado reconocía la superioridad de la evidencia de rehabilitación intelectual del interno. Mientras el juez acercaba la punta del bolígrafo al papel, la humillación física se hizo evidente. Su mano temblaba de forma perceptible para las cámaras de alta definición. El hombre que había intentado utilizar el lenguaje como una celda para Tyson, ahora se encontraba atrapado por las mismas reglas que él mismo había invocado. El público, compuesto por 200 personas sentadas en los bancos de madera, observaba el movimiento de la mano del juez con un respeto absoluto por el proceso, pero con una mirada de juicio crítico hacia la figura del magistrado. El sistema legal estaba siendo derrotado en su propio centro de mando. El juez firmó la primera de las 3 copias del acta. El sonido de la punta del bolígrafo rasgando el papel fue captado por los micrófonos ambientales de la sala, resonando como una sentencia definitiva contra el propio tribunal. Tras la firma, el secretario procedió a aplicar el sello seco de la Corte, una prensa de metal pesado que dejó una marca en relieve sobre el papel, otorgándole validez jurídica inmediata e inapelable. Luego, se aplicaron los sellos de tinta roja que indicaban ejecución inmediata. El proceso burocrático continuó con la entrega de la copia amarilla al equipo de la defensa, liderado por el abogado Stephen Collins, quien tomó el documento con un gesto de sobriedad profesional. La copia rosa fue archivada en el libro de actas permanentes del Estado, y la copia blanca, la original, fue entregada al jefe de seguridad de la sala para que se iniciaran los protocolos de liberación física del acusado. El juez tuvo que pronunciar las palabras finales para cerrar el acta. Por la autoridad que me confiere el Estado, y en cumplimiento de la palabra empeñada en este tribunal, declaro este juicio nulo y ordeno la libertad de Mike Tyson. Su voz sonó débil, carente de la potencia que había mostrado al principio de la sesión. El magistrado cerró su carpeta de cuero y evitó mirar hacia el frente. La derrota no era solo legal, era una derrota de su sistema de valores y de su prejuicio institucional. El público no aplaudió. El silencio se mantuvo como una señal de reconocimiento a la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No era una victoria de la violencia ni del dinero, sino una victoria de la preparación y el estudio sobre la opresión burocrática. El secretario del tribunal cerró el libro de registro con un golpe seco, marcando el fin oficial del procedimiento. En ese momento, el estatus de Tyson cambió en los registros del gobierno, de reo en proceso a ciudadano libre con todos sus derechos restaurados. Los oficiales de custodia, que minutos antes estaban listos para colocar las esposas a Tyson, ahora se apartaron para dejarle paso libre. Tuvieron que entregar al secretario el inventario de las pertenencias del acusado que aún permanecían bajo resguardo oficial.
El proceso de entrega y recepción de documentos continuó durante 10 minutos más, donde cada firma era verificada por los observadores internacionales presentes. El juez permaneció sentado, viendo cómo su oficina perdía el control sobre el hombre que había intentado destruir. La prensa empezó a recoger sus cables y equipos, dándose cuenta de que el clímax del evento había pasado. El acta de la derrota del sistema ya estaba firmada y sellada. El magistrado se puso de pie y salió por la puerta trasera del estrado sin mirar atrás, dejando tras de sí un tribunal que nunca volvería a ser el mismo tras haber sido desafiado y vencido por la pura fuerza del intelecto. Tyson permaneció en su lugar, observando el acta de libertad que su abogado sostenía. No hubo celebraciones exageradas. Su cara de piedra seguía ahí, pero ahora con una luz de satisfacción contenida. Sabía que cada trámite burocrático que se estaba completando en ese instante era el resultado de sus noches sin dormir en la celda. El secretario le entregó una copia sellada del acta para que la llevara consigo como prueba de su estatus legal. Con el sello final del Departamento de Justicia estampado en la última página, el proceso de liberación quedó blindado contra cualquier intento futuro de apelación. El sistema legal había intentado devorarlo, pero terminó escupiéndolo debido a que Tyson se volvió demasiado grande para las leyes que intentaron contenerlo. La libertad ya no era una promesa, era un hecho administrativo consumado en el corazón del Poder Judicial. Suscríbete para apoyarnos y seguir disfrutando de nuestro contenido. Mike Tyson se puso de pie por última vez en aquella mesa de la defensa, realizando un movimiento lento que obligó a todos los presentes a fijar la mirada en él. Ya no quedaba rastro de la tensión que había dominado el inicio de la jornada. Su postura era la de un hombre que ha recuperado su lugar en el mundo, no mediante la intimidación física, sino a través de una victoria intelectual que nadie pudo refutar. Recogió la carpeta que contenía sus notas personales y el acta de liberación que el secretario acababa de entregarle. Los guardias de seguridad, que durante meses lo habían custodiado con una mezcla de recelo y desprecio, dieron 2 pasos hacia atrás de forma instintiva, abriendo un pasillo de salida que Tyson recorrió con una calma absoluta. El juez supremo ya no estaba en su estrado, había abandonado la sala por la puerta trasera apenas terminó de firmar el documento, consciente de que su carrera profesional acababa de sufrir un golpe irreversible frente a la opinión pública internacional. Al cruzar las pesadas puertas de madera del juzgado, el ruido del exterior golpeó a Tyson con una intensidad que no sentía desde hacía años. Los pasillos del tribunal estaban abarrotados de funcionarios, abogados y curiosos que se habían detenido para presenciar el momento histórico. El silencio que se generaba a su paso era una señal de respeto, sobre todo, de asombro. La noticia de que Tyson había superado un reto lingüístico de 15 idiomas se había extendido por todo el edificio en cuestión de minutos. El personal administrativo de la corte, que solía procesar expedientes de criminales comunes, observaba ahora a un hombre que acababa de demostrar una capacidad cognitiva superior a la de la mayoría de los expertos legales del país. Tyson no se detuvo a hablar con nadie, mantuvo su vista al frente, caminando con paso firme hacia la salida principal del Palacio de Justicia, donde miles de personas lo esperaban. La salida a la escalinata exterior fue un choque de luces y gritos. Cientos de cámaras de televisión de todo el mundo estaban instaladas en la acera, y el destello de los flashes creaba una atmósfera eléctrica. Los periodistas gritaban preguntas en diferentes idiomas, intentando obtener la primera declaración del hombre que había derrotado al sistema judicial con el conocimiento. Tyson se detuvo en el escalón más alto, observando a la multitud. Los titulares de las noticias de última hora en los teléfonos móviles de los presentes ya no hablaban del ex-boxeador convicto, sino del erudito de la celda y del prodigio lingüístico. La imagen pública de Tyson se transformó en ese preciso instante. El estigma de la fiera sin educación que el sistema había alimentado durante décadas se desmoronó por completo, siendo reemplazado por la realidad de un hombre que utilizó el aislamiento para cultivar una mente poderosa y disciplinada. Las consecuencias para el sistema legal fueron inmediatas y devastadoras. El fracaso del juez supremo al intentar humillar a Tyson se convirtió en un escándalo nacional. El Colegio de Abogados inició ese mismo día una investigación formal sobre la conducta del magistrado, citando el uso de desafíos arbitrarios y prejuiciosos como una violación ética grave.
El intento de utilizar idiomas extranjeros como una trampa fue visto por la Academia Jurídica como un acto de arrogancia institucional que puso en evidencia la falta de imparcialidad del tribunal. En las semanas siguientes, se reportó que el juez fue obligado a solicitar una jubilación anticipada, viendo cómo su legado de décadas era borrado por el recuerdo de su derrota intelectual frente a un recluso al que subestimó por puro prejuicio racial y social. Mientras tanto, el impacto en la opinión pública internacional creció de forma exponencial. Las universidades y los centros de estudios lingüísticos empezaron a analizar el caso de Tyson como un ejemplo extremo de aprendizaje autodidacta en condiciones de privación sensorial. Los expertos explicaban en los programas de análisis que la capacidad de Tyson para dominar las estructuras jurídicas en 15 lenguas diferentes no era solo un logro de memoria, sino una demostración de una disciplina mental que muy pocos seres humanos poseen. El mundo entero empezó a ver el tiempo de Tyson en prisión no como un periodo de estancamiento, sino como una fase de incubación donde el conocimiento fue el motor de su transformación. Las redes sociales se llenaron de debates sobre cómo el sistema educativo falla al etiquetar a las personas por su origen, mientras que un hombre solo en una celda pudo superar los niveles más altos de exigencia intelectual. Tyson bajó las escaleras del juzgado y caminó hacia el vehículo que lo esperaba. No hubo gestos de triunfo excesivos ni celebraciones ruidosas. Su victoria era interna y mucho más profunda que un simple fallo judicial a su favor. Se sentó en el asiento trasero del auto y observó por la ventana cómo el Palacio de Justicia quedaba atrás. Aquel edificio representaba un sistema que lo quería derrotar utilizando la burocracia y el lenguaje como cadenas invisibles. Tyson comprendió en ese momento que la educación y el conocimiento son, en realidad, la forma más letal y efectiva de resistencia contra cualquier forma de opresión. Al aprender los idiomas de sus captores y las leyes del mundo, no solo ganó su libertad física, sino que se volvió invulnerable a las etiquetas que intentaron imponerle desde afuera. El mensaje final de esta historia se grabó en la mente de todos los que siguieron el proceso. El conocimiento no es un adorno académico ni un privilegio reservado para quienes pueden pagar universidades de élite, es un arma de liberación. Tyson demostró que la mente humana no tiene límites cuando se decide utilizar la voluntad para devorar la información. Su caso obligó a muchas instituciones penitenciarias a replantearse sus programas de rehabilitación, al ver que el estudio riguroso puede transformar la conducta y el intelecto de una manera que los castigos físicos nunca lograrán. La figura de Tyson se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de personas que se sentían atrapadas por sus circunstancias o por la falta de oportunidades educativas, demostrando que el cerebro es el músculo más fuerte que posee el hombre. Al llegar a un lugar tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, Tyson bajó del auto y caminó solo hacia un mirador que daba al horizonte. El sol empezaba a bajar, bañando el paisaje con una luz clara y directa. Se quedó allí parado, simplemente respirando el aire de la libertad ganada por mérito propio. Miró hacia adelante, dejando atrás el sistema que intentó ridiculizarlo y reducirlo a una simple cifra en un expediente. El mundo ahora lo veía de otra manera, pero lo más importante era que él se veía a sí mismo de una forma nueva. La verdadera fuerza nunca estuvo en sus manos, a pesar de los títulos mundiales y las victorias en el ring. La verdadera fuerza siempre estuvo en su mente, en la capacidad de mantenerse enfocado en los libros cuando todo lo demás era oscuridad. Esta libertad no fue un regalo de la corte ni una concesión del juez, fue un botín de guerra intelectual. Tyson se lo ganó estudiando en el silencio de las noches frías, traduciendo cláusulas legales mientras los guardias se reían de él en los pasillos. Cada palabra en mandarín, cada verbo en alemán y cada frase en árabe fueron los ladrillos con los que construyó su propio puente hacia la salida. La reflexión final de su caminar era cruda y directa. El sistema solo puede controlarte mientras tú no entiendas sus reglas, y la única forma de romper esas reglas es conociéndolas mejor que quienes las escribieron. Tyson dejó de ser el prisionero del sistema para convertirse en el maestro que le dio una lección de humildad a la justicia estatal. La imagen de Mike Tyson mirando hacia el horizonte cerró el capítulo más intenso de su vida. Ya no era el hombre que golpeaba para sobrevivir, sino el hombre que pensaba para vencer. Su historia quedó registrada como la prueba definitiva de que el estudio en la oscuridad es capaz de generar la luz más brillante. Mientras el vehículo arrancaba de nuevo para llevarlo hacia su nueva vida,
Tyson cerró los ojos por un momento, recordando el olor del papel viejo de los diccionarios de la prisión. Aquellos libros que el sistema consideraba basura fueron los que le devolvieron la dignidad y la vida. El mundo asimiló finalmente la lección: nunca subestimes a un hombre que no tiene nada que perder y que ha decidido usar su mente como su arma más poderosa. La libertad real no es solo el derecho a caminar por la calle, sino el poder de entender el mundo en todas sus lenguas y en todas sus formas, algo que Tyson logró cuando todos pensaban que estaba derrotado.